Bienvenido mi gente a este tu espacio Guerra por Dentro. Hoy, como de costumbre, estamos abriendo un capítulo más, pero hoy a diferencia de los otros capítulos, hoy tenemos un tema muy interesante. Así como tenemos un tema muy interesante, también tenemos unos invitados que yo quiero he traído hoy, porque vamos a hablar unos temas bastante edificantes, por decirlo así. Yo simplemente quiero dejar que cada uno de ellos se presente. Saludos, saludos. Mi nombre es Helen y es más que un placer estar aquí en este espacio compartiendo con personas muy cercanas en este tema muy controversial pero edificante y sé que será de mucha ayuda para aquellas personas que tienen muchas dudas en este tema. Amén. Amén. Dios bendiga. Mi nombre es Junior Santos. Amén. Estamos aquí. Hoy aquí se va a desarmar este tema que seguro que saldremos de aquí súper edificados. Ay, 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 ay. Verdaderamente yo sé que este tema que hemos traído hoy, que aunque no se lo hemos dicho, lo vamos a decir ahora, va a ser de mucha bendición para esas personas que están ahí. Y vamos al grano, mi gente. Vamos a hablar, tenemos un tema muy interesante y el tema que tenemos para esta sección es el matrimonio, teoría versus realidad. Dios mío. El matrimonio, teoría versus realidad. ¿Por qué hemos traído este tema hoy? Bueno, porque yo sé que así como yo hay muchos jóvenes solteros y muchas jóvenes en el Señor que van a dar ese paso, quieren dar ese paso y se me ha dado la inquietud de que yo siento que todo el que va a dar ese paso debe orientársele de a qué va al matrimonio, porque tú sabes que a veces nosotros idealizamos el matrimonio y a veces tenemos una idea de cómo va a ser el matrimonio, pero solo el que ha pasado por eso, solo el que lo ha vivido, sabe cuáles son las cosas que se dan, cuáles son las cosas que no se dan, cuáles son las expectativas que uno tiene en el matrimonio, cuando va al matrimonio, pero uno no las conoce a menos que esté viviendo esas experiencias. Así es. Así que yo lo que voy a lanzar es la primera pregunta para que tengo aquí dos personas que son primeramente experimentadas, tienen años de casados cada uno. Ella tiene su esposo, mi hermana Helen y mi hermano aquí Helio también tiene su esposa. Son gente que tienen hijos, familia, o sea que vamos a hablar con experiencia en la práctica. Exacto. Aquí el único inexperto soy yo. El único inexperto soy yo, pero voy a preguntar aquí todo lo que yo entiendo que alguien que está del otro lado quisiera saber. Así que esperamos que Dios nos ayude. Amén. 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 Bien, señores, quiero preguntar, ¿cuáles serían las cosas que yo como soltero o una joven soltera tendría que tener presente antes de entrar a un matrimonio? O sea, ¿cuáles son las cosas que yo mencionaba al principio que a veces nosotros idealizamos? Idealizamos el matrimonio, voy a ser feliz cuando cuando me case, mi sueño va a ser realizado cuando me case. Sí sé que el asunto de las relaciones es un asunto que se construye. Las relaciones no se dan solas, se construyen y se dan entre dos. Entonces, un punto importante aquí es que cada quien sabe cómo construye, porque a veces lo que le funciona a él no No es es lo lo mismo que le mismo. funciona Exacto. a Helen. Exactamente. Exacto. Entonces, cada quien sabe cómo construye, pero sí es cierto que aunque cada quien, lo que te funciona a ti, no le funciona a él, hay cosas elementales que no pueden faltar en una relación, sea de matrimonio o sea de noviazgo. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de cosas que nosotros deberíamos de tener presente antes de dar ese paso? Bueno, primeramente aquí, algo que yo he visto mucho, y es que, por ejemplo, todo joven idealiza, como dices tú, una idea de lo que va a ser su matrimonio. Pero ¿qué pasa con esto? Bueno, que el idealizar mucho nos hace no mirar lo que tenemos enfrente. Y algo muy importante es tener la vista clara, no que, bueno, que él canta bonito, que es que ella danza lindo, que es un profeta, que es un evangelista, o que es que tiene dinero, que es que se ve bien. Cuando hay teclas que por más bien que se vean, en el momento del matrimonio van a chocar. Entonces, muchas veces en el noviazgo o en cuando nos estamos conociendo, vemos ese tipo de cosas, pero nos enfocamos tanto en lo que acabo de mencionar antes. Ujú. Yo veo tal cosa, pero es que como él canta tan lindo, yo veo tal problema en él, pero como él tiene
tal posición o ella tiene tal posición, Sí. yo veo este defecto que no va a encajar conmigo, que no me voy a sentir bien en el matrimonio, pero veo que es una niña muy linda, ella va a cambiar, o sea, yo puedo arreglar esto, pero no sabemos que esto es como los rompecabezas, una pieza encaja en la otra. Y si desde el noviazgo esta pieza no está funcionando, lo más probable es que en el matrimonio no funcione tampoco. Muy Eso- interesante. Eso es así. Mira, tú sabes que aquí es donde yo digo que me pueden llamar arcaico, Sí. que me pueden llamar rebequenda o lo que sea. Pero una de las cosas que el pueblo de Dios, la juventud, está perdiendo hoy en día es buscar dirección de Dios Así es. para que Dios te guíe hacia esa persona que va a ser parte de ti. Muy importante. O sea, tú quieres casarte, tú quieres unirte en matrimonio, formar una familia, pero tú tienes que saber que tú no lo puedes hacer con cualquier loco. Eso es así. Porque hay personas que se ven la gran élite, pero no es la persona que Dios tiene diseñada para ti. Entonces, yo llamo a esta generación que si quieren tener un matrimonio, tú sabes, en bendición, que vuelvan a buscar dirección de Dios. Así es. Porque como decíamos anteriormente, si los que estamos casados bajo la dirección de Dios, Pasa estamos trabajo. cogiendo Vemos nuestra situaciones. lucha, que gracias a Dios nos vamos de rodillas y Dios interviene. Imagínate el que no tiene dirección de Dios para tú unirte a una persona que aquí mucha gente quizá no van a dar en el cuello, Sí. que es un matrimonio que es para toda la vida. Exacto. Eso es así. Pese a todo lo que las personas quieran enseñar, los 10,000 versos, la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. O sea, que estamos hablando de una decisión muy importante y fundamental en tu vida. Muy interesante eso. Mira, tú acabas de decir, es una decisión muy determinante para tu vida. O sea, que el paso que vas a dar no debes tomarlo a la ligera, Exacto. sabiendo que, como acabas de decir, es para toda la vida y que posiblemente ese paso que vas a dar de tu matrimonio depende hasta tu salvación. Hasta no, Exacto. depende tu salvación. Depende de tu salvación. Es increíble. Mira, según yo he visto muchas personas en la iglesia y personas que el matrimonio se rompe en la iglesia, búscalo, terminan descarriados. Sí. Sí, eso es así. Por lo general, lo que quiere decir que tu salvación está en juego. No solo por eso, sino por lo que nosotros hemos hablado anteriormente, Sí. que en el matrimonio es donde tú debes manifestar todos los lineamientos que Dios demanda para alcanzar la salvación. Es donde tú debes ser un verdadero cristiano. El verdadero cristiano se Totalmente. manifiesta dentro del hogar. Dentro Tú de no casa. puedes tener rencor. Tienes que amar al enemigo. No puedes dejar que el sol se ponga sobre tu enojo. Ay, 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 ay. Tienes que perdonar 70 veces 7. Ay, ay, ay. El sermón El del fruto monte. del espíritu. El fruto del Con espíritu. todos los con todo, variantes. se manifiesta dentro del matrimonio. Y si no es con la persona indicada, vas a pasar un Totalmente. rato muy amargo. Totalmente. Wow. En realidad, mira lo importante que es. O sea, no tomar a la ligera ese paso que vamos a dar. Y hablabas hace un rato de que, mira, que a veces, cuando hablaba aquí Helen, a veces el que está en ese estado de soltero, que va a dar ese paso, a veces se enamora de los talentos. Uy. Se enamora de Punto los... importante. Sí, de los tale- Ajá. ella lo mencionaba, yo pensaba adentro, oye, eso es uno de los puntos sumamente importantes. Sí, porque es que a veces uno está mirando lo de afuera. Exactamente. Ves los talentos, a veces ves las cualidades de afuera, cómo Dios usa al hombre de Dios en el altar o cómo canta esa mujer de Dios. Y tú te enamoras a veces del fluir sin tomar en cuenta que es Dios en la gente en ese Así momento. mismo es. No, Entonces- y disculpa que te interrumpa, lamentablemente, si estudiamos 15 hasta 20 años atrás, esta es una de las causas mayores por las que muchas personas hoy en día o están descarriadas o están en otro matrimonio o tienen cualquier dificultad espiritual para poder continuar en el camino. ¿Por qué? Porque muchas veces ven este joven que se convierte, que es el evangelista de la iglesia, que es la adoradora de la iglesia, La que es figura la pública. chica que tiene la figura pública. Entonces dicen, wow, yo quiero eso. Sí. Yo quiero eso. Pero lo que no piensan en ese momento es que cuando estés en el hogar, no es el evangelista que va a fregar, no es el evangelista que va a cocinar, no es el evangelista que va a lavar la ropa, no es el evangelista que va a tener una relación contigo personal en la casa. El evangelista es el que
habla de parte de Dios, el que predica la palabra, pero Así ya es. en la casa tienes al hombre. Mm, Que tú punto nunca importante. miraste si estaba bien formado, Ujú. tú nunca miraste sus sentimientos y emociones, Wow. tú nunca miraste cómo trabajarlo, si tenía formalidad, disciplina, Ujú. Muy si sabía interesante. tratar a una mujer. No, solamente tú dijiste, wow, es que bota fuego, Dios Sé lo que me es que gusta. se ve candela. Él ora por la gente y la gente cae. Caen. Dios mío. Y tú dices, wow, cuando uno me pone la mano y caigo yo de rodillas. Sí, Wow. pero en tu casa no te va a ir a poner la mano para que no te va a ministrar, ni te va a hablar lenguas. Cae, te va a pero hablar por- con lenguaje llano y claro que tú vas a decir, este no es el hombre de Dios que yo vi en el altar. Eso Increíble. es un tema porque es que cuando tú estás en, lo que yo siempre digo, cuando tú estás en el altar, te pueden ver muy bonito. Señores, hombres, mujeres, traten de no enamorarse del ministerio de la persona. Eso es así. Porque el que canta lindo, el que Dios lo usa cuando predica, gloria a Dios, pero cuando tú estás en la casa, él no va a estar cantando ni predicando. Así mismo. Así es. Tú te vas a encontrar con la persona como tal. Y ahí, como tú decías, ahí salen toda la mala maña, ahí salen todas las malas costumbres Las indisciplinas, que tú los caracteres. pudiste haber mirado antes de esa decisión tan importante. Lo primero es lo siguiente. En este espacio nosotros no queremos hablar en contra del matrimonio, nunca, jamás. Exacto. No. Queremos que la gente se casen, que la gente disfrute de eso que Dios demandó y nos lo puso Exacto. para nosotros. Pero estamos trayendo a la luz cosas que muchas personas no lo tienen en mente Sí. cuando van al matrimonio, y hay muchas desilusiones, hay muchos matrimonios rotos, hay mucho descarriamiento, Sí. porque no encontraste a alguien que te diera cierta orientación y te dijera la cosa clara. Ahí es donde salimos. Filosofía versus realidad. En la filosofía tú encuentras que la comunicación, que tienen que tener comunicación, Respeto. y que la comunicación, y todo el mundo se basa en la comunicación, que creen que son dos personas que simplemente hablan. No, espérate, tienes que haber un sentido. Claro, claro. Porque, ok, la comunicación, pero ¿qué tú haces cuando tu pareja no te deja hablar? Exacto. Muy interesante. El respeto, ajá, ¿y qué tú haces cuando tu pareja no te respeta? Que no estamos hablando de cosas que no son cosas que se dan a diario. Exacto. De gente de ministerio pasan por eso. Yo escuché a un predicador, una gente que Dios lo usa, mírame, con un don de ciencia muy fuerte, que él mismo ha tenido que decir, nosotros hemos tenido que llamar a la élite de los pastores que se sienten, vengan acá, hablen con nosotros, esto hay que resolverlo. Ayúdennos. ¿Tú me estás entendiendo? Porque hay cosas que nosotros queremos traer a la luz. La filosofía está muy bonita. Ahora, estamos hablando de la realidad. Vida no real. te enamores del ministerio. Exacto. Wow. No te enamores de cómo predica, de cómo ora, de cómo canta. Yo siempre digo, cuando tú sientes atracción hacia una persona, saca el enamoramiento aparte, siéntate y estudia a la persona. Vamos a ver cómo es. Totalmente. ¿Qué mala costumbre tiene? ¿Qué mala maña tiene? ¿Qué bueno tiene? ¿Qué positivo tiene? O sea, analízalo. Y si lo que tiene que tú entiendes que no va Puedes contigo, lidiar con eso. tú sientes que lo puedes, entonces Puedo tú dices, manejarlo. vamos allá. Pero una de las cosas es que, como usted decía ahorita, es que el matrimonio es un asunto de dos, De Exacto. dos. La no de ti solo. de ti solo. No, se construye entre dos. Entre dos. Mira, muy interesante eso que usted acaba de decir, porque la idea de lo que estamos hablando aquí es, como a veces se habla con tan poca claridad sobre estos temas, y el matrimonio es algo que posiblemente, muy posiblemente no, la mayoría de cosas que tú vas a vivir la vas a aprender en la práctica. Exactamente. Es en la práctica. Entonces, la idea de este contenido es que tú sepas a lo que vas. Entonces, usted hablaba sobre este tipo de cosas, que es hablarte claramente, que es una de las cosas que yo creo que he hablado con usted detrás de cámara, que yo entiendo que cuando el matrimonio, tú entiendes o sabes que es un asunto para toda la vida y que tu salvación depende incluso de ese paso que vas a dar. Así es. Entonces, eso es mi opinión. Yo pienso que este asunto, o sea, estos tipos de contenido que hacemos en las iglesias deberían levantarse talleres que ayuden al desarrollo o al fortalecimiento de este ministerio tan importante como es el matrimonio. Sí. O sea, si yo estuviese a cargo de alguna organización, yo entiendo, eso soy yo hablando en la inexperiencia, que la misma cantidad de que tú tienes de actividades, yo la levantaría a sí mismo haciendo actividades, fortaleciendo el matrimonio. Porque Totalmente de acuerdo. creo que tú hablabas algo Sí, los otros días. sí. La importancia realmente del matrimonio, porque en este caso, como yo te contaba, es un pilar fundamental
Porque ¿de dónde vienen todas las sociedades que se ejercen en una iglesia? Vienen de un De un matrimonio. matrimonio. Porque del matrimonio, ¿quiénes nacen? Nacen los niños, la sociedad de niños. Luego se hacen jóvenes, la sociedad de jóvenes. Así es. Están las damas, los caballeros. Sí. O sea, Así es. todas las sociedades que conforman una iglesia, sea en cualquier sistema cristiano, del cristianismo que tenemos hoy, todos los sistemas tienen ese tipo de divisiones, sea con un nombre diferente o como sea, depende del matrimonio. Entonces, si unos niños están en un hogar donde los padres no se llevan bien, andan a los balazos, los niños manifiestan eso. Claro que sí. Cuando usted le lleva a esos niños, el encargado de la escuela bíblica dice, No, y oye, quieren que tú lo arregles en la iglesia. Los padres te lo traen, miren, así mismo. arréglenlo. Y, oye, me dicen ellos, llegaron los angelitos Es así. y no con Uriola. Pero tú decías, ¿cómo era que tú decías? Matrimonio sano, niños Así sanos. mismo, matrimonio sano, eso es niños sanos, jóvenes sanos, damas sanas, caballeros sanos, y ahí engloba todo, porque la Iglesia iglesia, ¿por sana. qué está compuesto? Damas, caballeros, niños, jóvenes. Entonces, ¿quiere decir qué? Que matrimonio sano es iglesia sana, comunidad sana, tierra sana. Así es, o sea que invertir en el desarrollo, en el avance del matrimonio es tener resultados positivos a corto y largo plazo. Exactamente. Sí, pero mira, por ejemplo, de mi parte, yo estoy sumamente de acuerdo en que se inviertan talleres, que se invierta capacitación Claro. concerniente al matrimonio, pero no solo la filosofía. No, Esa es la temática. asunto. Vida Porque es que real. te Esa es la dan demasiada temática. filosofía que tú convocas un taller o lo que sea de matrimonio y la gran mayoría de la pareja dicen, lo que van a decir ya yo me lo sé. Tenemos que, es un buen punto, porque es que hay que invitar, o sea, cuando tú vas a invertir en un desarrollo de algo, algún ministerio, un matrimonio, tú tienes que buscarte profesionales, Exacto. profesionales en la materia que sepan enseñar, que sepan educar sobre ese asunto, porque es que, o sea, no puedes traerte gente que posiblemente te vayan a hablar, como usted dice, de cosas superficiales que tú lo veas hasta en un libro. Sí. No, y personas que hablen con sinceridad, con disciplina, con Eso. compromiso, Exacto. que digan, bueno, yo viví esto, porque cada matrimonio tiene su etapa. O sea, cuando tú y yo entramos al matrimonio, que entramos con nuestros ideales, yo tengo mis ideales, tú tienes tus ideales, yo tengo mi realidad o mi ideología que yo entiendo que va a pasar. Y cuando chocan esos dos mundos dentro del matrimonio, que tú ves que ella se cambiaba de ropa 4 veces al día cuando eran novio y ahora tuve que se pase el entero en una pijama y tú dices, ¿qué pasó aquí? Me la cambiaron, fue. Y un tubo y una cosa y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Porque yo llegaba a la casa y ella estaba ya arregladita, perfumadita, maquilladita y todo bien. Y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Esta no es la persona con la que yo salía a comerme un helado. Eso es muy importante. Esas son partes de las que hay que, óyeme. Bueno, una Ay. pregunta en ese mismo tenor, señores. ¿Qué es más importante? ¿El matrimonio o el ministerio que Dios te entrega como evangelista, sea cual sea tu ministerio? Ay, Dios Su mío. opinión sincera. ¿Qué es más importante? Sabemos que todo tiene una importancia, pero hay un orden de prioridades. Exacto, claro que sí. En el orden de prioridades, ¿qué tipo de prioridad tiene el matrimonio con el ministerio? Bueno, mira, yo te puedo decir algo. Esa pregunta es muy Es importante. bíblica esa Demasiado. respuesta. Demasiado importante. Pero por culpa del ministerio se han destruido muchos Ay, matrimonios. Dios mío. ¿Qué? Venimos a hablar claro. Eso es muy fuerte. Y es realidad. Venimos. Pero yo pienso que yo soy el menos capacitado para hablar, pero porque no tengo la experiencia en la práctica, no estoy casado. Pero yo entiendo que lo que Dios formó en el huerto fue una familia, un matrimonio. Allá iba. Lo primero que Dios formó antes de toda la civilización mundial fue una familia. Y el primer mandato que Dios da es dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer. Entonces, aquí es donde esto va a golpear a los super espirituales. Varón, A los Saiyajines. sierva, tú que eres muy espiritual y tú que siempre estás en ministración y en fuego y en revelación y en cosas, tienes que tener un orden, el ministerio y la familia. Exactamente. Tú sabes que uno de los problemas matrimoniales que se han dado en el ministerio es que hay personas que están en el ministerio y dentro del hogar, de la casa, de la familia, quieren seguir el ministerio. Sí, Exactamente. Son cosas completamente separadas. wow, totalmente. O sea, allá tú eres la mujer o el hombre de Dios que bota fuego hasta por los ojos, pero aquí tú eres un esposo. Exactamente. Wow.
tienes que cumplir tu rol como esposo, no como ministro, no como siervo de Dios, no como esposo, donde usted debe agarrar su basura en la mañana, en la tarde, a la hora que sea, e ir a botarla como cualquier simple mortal. Es muy fuerte porque la gente se mete en unos super espiritualismo de que no, que el ministerio y que el ministerio. Tú sabes, personas que han salido del ministerio de campaña en campaña y dejan a la mujer sola en la casa. Así mismo. Sí. Y muchas veces tan irresponsable que sin el sustento que debería dejar en el hogar. Ese es otro detalle. Antes de tú salir de tu casa, tú tienes que dejar tu casa organizada. Así es. Que te llamen cualquier eventualidad, pero varón. No, porque hay que predicar a las almas. Ah, ok, tú vas a salvar las almas de allá y las de tu casa se pierden. Ay, ay, ay. Ese es el tema. Y eso golpea tanto la sociedad, por ejemplo, que hoy en día podemos ver muchas personas descarriadas porque su padre o su madre actuaron de esta forma y ellos de niño vieron este patrón. Yo no quiero saber de iglesia, te dicen. Sí. A mí no me hables de la iglesia, no me hables de yo congregarme en ningún lado. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene ese pensamiento? No, porque es que mi papá era pastor. Ay, ay, ay. No, porque es que mi papá era evangelista. O mi mamá era profeta, era evangelista, era pastora. Y lo que yo viví, de verdad, padres que llegan a su casa, el niño se porta mal, por una disciplina. Una disciplina, los pastores. O sea, son pastores en la casa, y también en la iglesia. Yo no tengo mi papá para conversar y decirle, papá, como adolescente varón, por ejemplo, me gusta una chica. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Usted no tiene la mayoría de edad, usted no se puede estar enamorando. Te voy a poner la disciplina por esos pensamientos. Entonces, no hay una amistad, no hay una coinonía familiar. ¿Por qué? Porque las prioridades están desvaluadas. Porque no es que, por ejemplo, ok, por eso, volviendo al tema de Helio anteriormente, es tan importante saber a quién escoges. Porque cuando tú escoges una persona que entiende lo que Dios está haciendo en ti o lo que va a hacer si no lo está haciendo en el presente, esa persona te acompañará a que crezca el ministerio, pero tú no dejarás tu responsabilidad en tu hogar. Eso. Porque va a ser un complemento. Porque esto es un complemento. Pero el día que tú estés delante de Dios, que Él te pregunte y te diga, ¿qué hiciste con lo que te di? No te estar hablando ahí nada más. No, que yo prediqué a millones y se salvaron 150 y lo de tu casa se perdieron. Exactamente. Cuando te pregunté, ok, muy bonito todo lo que me cuentas, pero ¿y tu esposa y tus hijos? ¿Qué pasó ahí? Que hay un detalle. Por eso tenía tiempo. Estaba de campaña en campaña. Yo no podía quedarme dedicándome en la casa. para ti. Estaba todo para ti. Mira lo importante que es. Entonces, sabemos que todas las cosas son importantes, pero hay un orden de prioridades. Exacto. Y lo prioritario es el matrimonio, la familia, la casa. El hogar. Eso es lo primero. No importa que tú tengas un llamado supergaláctico. Interplanetario. No. Él tiene que saber equilibrar entre el ministerio y la familia. Entonces, de la pregunta tuya, para mí es mucho más importante la familia, el hogar, el matrimonio, que el ministerio. Amén. 100% de acuerdo con eso. Sí, porque es que la familia ordenada, la familia establecida, te va a impulsar en tu ministerio. Sí. Te va a acompañar en tu ministerio y te va a hacer crecer en tu ministerio. Porque va a llegar un momento donde tú quizás te vas a sentir desmotivado de tu ministerio y tu esposa se te va a hacer que te va a decir, ¿qué pasó, mi amor? Siento que te veo como decaído, vamos a hacer algo, o sea, vamos a meternos con Dios, vamos a orar, vamos a buscar la manera, te veo como que ¿qué está pasando? Vamos a salir para el parque, hasta eso es beneficioso. Exactamente. Claro. Entonces, cuando tu familia está cimentada con una estructura verdaderamente como Dios le estableció y como corresponde, cuando tú antes de predicar en un altar, tienes un altar familiar en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, enseñándole el lineamiento como corresponde en la palabra. No que aquí yo soy el pastor y que sírvame la comida porque la vacandia aquí ya usted sabe. Nos prendemos en la silla. Sino que tus hijos, tu esposa, cuando te vean, wow, es que él refleja a Cristo, refleja paz, nos sentimos seguros en sus manos. No, es que yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, en la familia, llega un momento donde la esposa no necesita un predicador, necesita un esposo. Exactamente. Así es. Si hay hijos, no necesitan un predicador, un adorador, un evangelista. Yo necesito un padre. Así es. Y a veces es medio difícil quitarse ese manto para tú hacer el rol de ti, como padre, como esposo, dentro de un hogar. Eso está muy fuerte. Muy fuerte. En realidad es así. Señores, una pregunta más.
casi para ir declinando al final. Usted sabe que todo el que está soltero, ya que hemos hablado tanto del matrimonio, todo el que está soltero, a veces, hablábamos al principio, tiene una expectativa de a lo que va. Así es. Y a veces uno piensa, o el que está soltero piensa, que cuando se case va a ser más feliz. Uy. O sea, a veces, porque es que tú no sabes a lo que vas. O sea, tú tienes una idea y solo el que ha vivido sabe. Entonces, a veces tú piensas, o sea, cuando me case, cuando dé ese paso, siento que la persona con la que tengo me va a complementar y voy a ser más feliz. Y yo tengo una opinión sobre eso, pero también quiero que me den la opinión sobre ustedes, de que yo pienso que la felicidad no te la puede dar nadie, ningún otro ser humano. Pienso yo. Eso es lo que pienso desde mi inexperiencia. Yo pienso que todo ser humano debe esforzarse por, desde su soltería, ser un ser humano feliz, sano, feliz. Y que cuando tú decides dar el paso, pues entonces con la persona que tú te casas, pues entonces tú vas a compartir esa felicidad que ya tienes. Entonces, a veces vamos con eso. Está muy profundo eso. A veces vamos buscando algo Exacto. al matrimonio que solo te lo puedes dar tú mismo. Entonces, realmente, cuando vamos al matrimonio conseguimos, o sea, no necesariamente vamos a recibir una felicidad sobrenatural, sino que es algo que solamente ustedes que han pasado por eso pueden saber realmente a qué vamos al matrimonio. Bueno, yo pienso que es como parte y parte, porque lo que tú dices es algo muy fundamental. Si, por ejemplo, desde mi soltería yo no construyo mi identidad y mi autoestima, en el matrimonio me la voy a ver muy fea. O sea, eso me va a afectar, que yo me voy a dañar yo y voy a dañar a la persona que tengo al lado, inconscientemente o consciente. ¿Por qué? Porque voy a crear una dependencia de que entiendo que mi felicidad, que mi espacio, que mi alegría depende solo de esa persona, Muy importante. la cual se mueve de mi lado y ya yo siento que el mundo se me cayó porque desde antes no se construyó esa parte que tú estás mencionando. Claro que se entiende que cuando ya estamos en el matrimonio, entonces ahí comenzamos a complementar Compartir, exactamente. esa felicidad. Exactamente. Lo que tú construiste en tu soltería, lo que yo construí en mi soltería, comienza a complementarse y ya, por ejemplo, si en un momento tú tienes que viajar, que te tienes que ir para no sé dónde, a realizar un trabajo o a predicar, por ejemplo, a hacer alguna actividad, yo no me estoy muriendo aquí diciendo, ¿y con quién estar hablando? ¿Será que no volverá? ¿Será que ya no le interesa o que no me llevó? Entonces, esa parte es muy importante trabajarla. Muy importante Las trabajarla. inseguridades, El apego emocional. el apego hay que emocional, la trabajar. dependencia, Dependencia. de que si ya él salió y cogió para, por ejemplo, a ver a su madre, porque tenía días de que nos casamos que no la ha ido a ver, y ya yo estoy pensando, bueno, pero y entonces no me llevó, ¿y por qué será que no me llevó? ¿Y qué fue? El amor se acabó tan rápido que acabamos de casarnos y ya. Esa autoestima en el suelo. Exactamente, entonces son cosas que el que está soltero debe empezar a trabajarlas, en trabajarse en sí mismo, irse construyendo a sí mismo, para que cuando llegue a de este paso pueda complementar con la persona que tiene al lado, puedan complementarse entre ambos y decir, bueno, yo tengo aquí una pieza y dice, bueno, pues yo tengo aquí un hueco, encaja todo perfectamente, lo que tú tienes me falta y lo que yo tengo te falta y juntos hacemos Un ese complemento. engranaje, ese complemento. Amén. Complemento. No, y mira, fíjate algo. Tú sabes que cuando tú vas al matrimonio, tú vas a unirte a otra persona. Exacto. Así es. Es persona con diferentes caracteres. No es una persona igual que tú. No, para Entonces, nada. en el matrimonio se viven cosas felicísimas que tú no las das por nadie. Así es. Y tú vas a ser feliz. Pero a veces, para que la felicidad sea completa, porque es un trabajo donde yo te hago feliz, pero tú también tienes que hacerme feliz. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos que para yo hacerte feliz, hay cosas de mí que yo tengo que derribar. Hay cositas que yo tengo que tragármela. Ay, 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 ay. Hay cositas que yo no puedo darle rienda suelta, como que sí, tengo que ponerle control y... ¿Por qué? Porque haciendo esas cositas yo te voy a hacer feliz. Exacto. Porque, mira, lamentablemente a veces en la gran mayoría de los matrimonios es un egoísmo. No, tú tienes que hacerme feliz, tú tienes que ponerme contento, tú tienes que hacer que yo que sí, eso está bien, pero hay una parte tuya. Exacto. Y la parte tuya, muchas veces, lo que a la otra persona le hace feliz son cosas que a ti no te agradan. Y que un buen punto es también preguntar, mira que es muy interesante eso. Entonces también hay que preguntar, ¿a qué tú le llamas ser feliz? Mira, la felicidad viene de dos vertientes. Una, que te hagan a ti feliz, que tú te sientas bien,
pero debe haber otra felicidad en ti, es tú hacer sentir bien a la otra persona. Exactamente. O sea, si la persona está feliz, contenta, agradada, todo eso debe a ti hacerte Te hace feliz. claro. Y por esa felicidad que tú le das a la persona, pero que verlo feliz tú también recibes, oye, esto es un Mutuo, boomerang de aquí mutuo. para allá y de allá para Es acá. así. Entonces eso es lo que hace que ciertas cosas que para ti quizás son van agradables, tú digas, espérate, porque del otro lado no le cae bien. Exactamente. Muy importante. Es una parte muy esencial eso que tú dices, Helio, porque inclusive se manifiesta hasta en los gustos en el matrimonio. Cuando personas se casan, como dice él, son dos personas totalmente diferentes. Tú dices, bueno, a mí me gusta el arroz con habichuela, pero resulta que ella no come habichuela. Entonces a veces uno cree que uno le da un botón, ¡pa! Y Y ya. es un robot que No, tiene. aquí se va a hacer habichuela porque es que yo soy Porque eso es lo que me gusta a mí. Exacto. Pero cuando entramos en un acuerdo, cuando entramos en una coinonía, entonces decimos, bueno, hoy déjame yo hacerle una habichuela a mi esposo. Aunque yo me coma el arroz con huevo o con carne o con ensalada, pero esa habichuelita se la voy a hacer aquí, pa. O un día, bueno, mi amor, vamos a salir a comer hoy. No haga habichuela hoy. Vamos a salir fuera, vamos a comer fuera para que tú te comas tu guandule, por ejemplo, que es lo que, o mira, te traje estos guandulitos para que lo hagas, que yo sé que a ti te gustan. En fin, que Tú puedas cada ceder. uno cede en cede. un momento determinado y Exacto. equitativo, Equilibradamente. exacto, Por el bien común por de la el bien relación. común de la relación, Sí, esa es la porque- palabra. importante. Porque esto es una mecedora, una hamaca. Exacto. Como Va y va, viene. viene. Si nada más va y no viene, ahí hay Empiezan los problemas. problemas. Señores, ya para culminar, una última pregunta que tengo, bien picante. Ay, Dios mío. Señores, a veces el que está soltero va al matrimonio con el objetivo, o no con el objetivo, con la visión, los jóvenes, mayormente los varones, van con la visión a veces, te estoy hablando como si fuera la mayoría de todos los jóvenes que No, están claro, ahí. sí. La voz de los solteros. La voz de los solteros. A veces los jóvenes van al matrimonio con la visión de la intimidad. Ah, Entonces, tomando en cuenta lo importante que es el matrimonio y que para toda la vida, y que de esto depende hasta tu salvación, a veces se le dice a los jóvenes, no sé, o a la gente, al soltero, cásate para que no peques. Entonces, yo quiero que ustedes me digan si está correcta esa orientación, porque, claro, no queremos que peque. no. No queremos que No, peque. claro que Pero tampoco queremos que se case pero- equivocadamente. Exacto, no queremos que vayas al matrimonio con el foco solamente de la intimidad, porque si Exacto. con todo lo que ustedes han hablado aquí, si las cosas que complementan, que ameritan estar casados y estar en un matrimonio, entonces la intimidad viene siendo, es una pieza grande, pero viene Sí. siendo solamente una pequeña pieza. parte de todo lo que es un matrimonio. Entonces, oriéntenos ya ahí para culminar. ¿Qué piensan de esa pregunta? Mira, eso de la intimidad. Primero, lamentablemente, aunque una de las gran batallas de los jóvenes, pero es el error número uno tú casarte por intimidad. Exacto. La intimidad es buena, tú la disfrutas, Dios la depositó ahí para el deleite del ser humano. Para el que quiere decir que no, Dios mismo fue que lo estableció. Exacto. Y es para el deleite y el disfrute del ser humano. Pero el error, uno de los errores que puede tener una persona es de casarse solamente por intimidad. Porque yo te voy a hacer una pregunta. Tú estás deseoso, la carne te está brotando. Te está quemando. Tú sientes candela por arriba. Viene, no, con este que me voy. Me fui. Ok, te casaste, tuviste intimidad 3 veces en un día, durante una semana. ¿Y ahora ¿Y qué? después de ahí qué? ¿Qué ¿Y tu hacemos ahora? responsabilidad ahora con esa persona? ¿Sus sentimientos, sus emociones? ¿Tu compromiso como hombre, como pareja? Exacto. O sea, después de ahí, ¿qué? La tolerancia, el amor. Exacto. Porque yo te voy a decir una cosa, intimidad tú tienes y te saciaste, ya. Y hay veces ¿Y que el hombre ahora? se sacia tanto que ni él quiere esa cuestión. No estoy en eso, no dejo un plato de comida, yo como primero. Ok, pero el matrimonio es mucho más que simplemente relaciones sexuales. Muy Ese es el interesante, punto. Muy interesante. Porque, por ejemplo, como dice Helio, esa situación de intimidad tiene su tiempo, tiene un tiempo prolongado que va a durar, ¿verdad? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de qué vamos a comer, por ejemplo, algo básico. Ok, ya hicimos lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿quién cocina? ¿Qué vamos a comer? ¿Vamos afuera? ¿Nos quedamos aquí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo yo me sentí?
emocionalmente, físicamente. Hay demasiadas Entonces, cosas. demasiada tela que cortar. Y cuando nos enfocamos solamente en que, es que ella me gusta, es que él me gusta, es que yo quiero probar, sí, tú quieres probar, pero tú miraste lo que te quieres probar. Lo miraste a muy profundidad. Es el tiempo de Dios. Exacto. El A la gente no le carácter. gusta que uno Porque ese es otro tema. Y es el siguiente, que a veces dicen, wow, pero dicen que Dios habló y que Dios unió a fulano y a fulana. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó esto y esto? Hay circunstancias y que Dios en todo da instrucciones precisas en todo lo que se va a hacer. Entonces a veces hay algo que puede ser bueno aparentemente, pero tú lo mueves antes de tiempo o después y las consecuencias entonces se ven más adelante. No, pero Muy mira, interesante. aparte de eso, está el de los hombres, pero y las mujeres que quieren salir de su casa porque no aguantan a mami y a papi. ¡Qué punto! Las Muy mujeres fuerte. que no quieren salir de su casa porque están cansadas de fregar y de trapear y de que yo Y cuánto. no saben que a eso van, porque No, y entonces el peor error, yo conozco personas que se han casado por eso y es uno de los errores grandísimos porque Totalmente. después tú te encuentras con una persona que no te valora, no te respeta, no tiene ninguna emoción hacia ti simplemente porque tú quisiste salir de tu casa. Mira, Después este quieren tema volver. es No, demasiado, demasiado Señores. fuerte y de verdad yo creo que vamos a tener que hacer otras secciones. Definitivamente, mi gente, el tiempo ha avanzado bastante. Este tema yo creo que hay que hacerle 1, 2, 3, 5, 10 sesiones. Dios mío. Porque es que esto es un tema demasiado interesante y demasiada tela por donde dónde cortar. cortar. Así. Así es. Esto hay que darle el año entero, no queda corto, haciendo una sesión Deberíamos hacer una semanal. serie igual que Guerra por Dentro. Exacto. Yo creo que va a haber que hacerla. Sí, señores, este tema es demasiado extenso. Vamos a ver si le hacemos la segunda parte para poder seguir edificando a esa gente que está ahí, que va a dar ese paso tan importante. Así que yo le agradezco a cada uno de ustedes Un placer estar aquí. de haber estado por aquí, dándonos su asistencia. Esperamos que se vuelva a repetir. Claro, claro. Yo sé que sí. Y nada, mi gente, gracias por haber estado ahí. Esperamos dar la segunda parte de esta sección y sigan en sintonía porque vienen cosas muy interesantes. Dios les bendiga.